Bendiciones, una vez más. Esta es tu hermana Maribel con una cápsula de bendición para ti. Y en esta hora quiero igualmente, como siempre, darle gracias a todos, darle gracias a cada uno de los que escucha las cápsulas, de los que comparte la cápsula, la palabra del Señor. Gracias por escuchar, por compartir, por ver. Le enviamos un abrazo caluroso y estamos contentos con lo que el Señor está haciendo. Tenemos el compromiso de llevar su palabra a tiempo, fuera de tiempo, no importando las circunstancias, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude cada día, a ti y a mí, a predicar este evangelio a toda criatura, a ser discípulos a las naciones, a llevar la palabra de buenas nuevas, de bendición, de salvación, las buenas noticias del Señor. Y damos culminación hoy a este tema que es una vida fructífera. Habíamos dicho desde el principio que una vida fructífera empieza con una identidad clara, nuestra identidad como hijos, nuestra identidad como iglesia. Sabemos que vamos a dar frutos de acuerdo a nuestra ADN. La Biblia dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos y un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y por el fruto se conoce el árbol. Te van a conocer por tus frutos. Amén. Habíamos hablado que una vida fructífera, entre los elementos necesarios para tener una vida fructífera, encontramos, ¿verdad? Son tantísimos, pero encontramos una identidad clara. Tengo por aquí algo que había dado al principio, ¿verdad? Y vamos a dar la culminación en el día de hoy, si así el Señor lo permite. Una identidad clara, conocer nuestro propósito, con cuál propósito el Señor nos ha traído aquí a este mundo, entender y aceptar el proceso, que el proceso no es nuestro enemigo, es nuestro aliado, los procesos son para bendición. Comparar el proceso que pasa una semilla para llegar a producir fruto, y sabemos que el Señor nos ha puesto para tener fruto y para dar fruto y frutos permanentes. El punto que vamos a tocar hoy, vamos a tocar 3 puntitos, esperamos que nos dé el tiempo, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y son, ¿verdad?, conocer nuestro propósito. Ya supimos sobre lo que es nuestra identidad como hijos y como iglesia, o repasamos. Yo sé que usted se sabe esto, pero quizás alguien que usted le comparta esta palabra, lo está aprendiendo por primera vez. Si usted lo está repasando, bendición, compártalo con alguien que quizás no conoce al Señor y esta palabra le puede ser de bendición. Amén. Hoy vamos a tocar los 3 puntos, los puntos que son conocer nuestro propósito, entender y aceptar el proceso, comparar el proceso de una semilla y fruto permanente. Entre los propósitos por el cual el Señor nos ha puesto en este mundo son tantos, ¿verdad? Pero entre ellos se encuentran la salvación, que es el primordial. Nosotros estamos en este mundo y vamos a recibir salvación si creemos en Dios, si aceptamos su sacrificio en la cruz. El propósito por el cual estamos aquí, más que ser ministros, más que ser pastores, más que ser evangelistas, más que todo, es que seamos salvos, que seamos sus hijos. Aleluya, gloria a Jesús. Conocer la salvación, recibir la salvación. En 2 de Pedro 2:9, en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, aleluya, para con nosotros, no queriendo que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo te pudiera leer tantos versículos sobre la salvación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumidito posible. En Juan 3:16, todo el mundo se sabe esa porción de la Biblia que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengamos salvación y vida eterna. Él vino para darnos vida en abundancia.
Gloria al Señor. Otro de los propósitos por el cual estamos en esta tierra es para vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa que vivir separados para el Señor. Consagrar nuestra vida para Dios, entregarle nuestra vida al Señor. El proceso que el Señor hace de santificación en nuestra vida por dentro se refleja por fuera, se va a reflejar en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en los frutos que damos, en nuestra manera de hablar, en las cosas que hacemos. Todo eso va a dar, va a demostrar cuánto estás viviendo tú, cuánto estoy viviendo yo, una vida de santidad. Amén. Y el Señor ciertamente quiere que vivamos en santidad. Gloria a Jesús. Y en Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, hoy día 2025 todavía podemos vivir en santidad. Todavía tú y yo podemos decidir. Esto es una decisión. Esto no puede ser una imposición que un pastor te haga. Tú tienes que vivir en santidad. No. Es una decisión que el ser humano hace. El ser humano que ha recibido a Jesús como su Salvador decide vivir para Cristo, y ese decidir vivir para Cristo redunda en una vida de santidad. ¿Qué quiere decir? Que nunca más vas a fallar. No quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Que no vas a tener días, ¿verdad?, donde no te sientes tan santo, donde no estás tan santo. Porque realmente la santidad no depende tanto de nosotros, depende de lo que Él es. Él es santo, y como Él es santo, nosotros que somos sus hijos, somos santos también. Si decidimos vivir para Él, conforme a su voluntad, haciendo morir todo lo terrenal en nosotros, haciendo morir las obras de la carne en nosotros, que siempre van a querer estar ahí floreciendo, ¿verdad? Y van a estar ahí. Y enseñábamos en la clase, en nuestra casa el miércoles, que a lo que le demos más de comer, se va a fortalecer más. Si le damos más de comer al hombre carnal, el hombre carnal será el que va a estar más gordito, más florecido, más, ¿verdad?, más fuertecito. Pero si le damos de comer al hombre espiritual, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese fruto del espíritu va a brotar, se va a manifestar en cada uno de sus hijos. Amén. Así que nosotros decidimos a qué le vamos a dar más de comer, si al espíritu o la carne. Si somos hijos de Dios, tenemos un mandato, dice la Biblia, hagan morir pues todo lo terrenal en ustedes. Amén. Tenemos esa ordenanza de parte de Dios, no es imposición de hombre. Esto lo dice el Señor en su palabra. Hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Y da la listita. Amén. Búsquelo por ahí. Gloria a Jesús. Si somos hijos de Dios, dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y debemos entonces buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas del cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, que hagamos tesoros en los cielos y que busquemos las cosas de arriba. El camino de la vida es hacia arriba. Gloria al Señor. Para vivir conforme a su voluntad. Otro de los propósitos por el cual el Señor nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Sabemos que para adorar al Señor, para adorarle a Él, para establecer su reino, todo eso lo vimos también en la identidad de la iglesia y nuestra identidad como hijos. Para vivir conforme a su voluntad, Efesios 1, 11 al 14 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria al Señor. Fuimos creados para nosotros también hacer su voluntad. Él ha injertado su voluntad en nosotros. Por eso siempre habrá una inclinación a hacer la voluntad de Dios. Aunque el mundo nos atraiga, nos jale, quizás nos quiera desenfocar, nos quiera seducir, siempre va a haber una inclinación. Es algo que brota de nuestro ser a hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor escogió a Jonás para llevar la palabra de salvación a la ciudad de Nínive, en su voluntad, él se fue para Tarsis, pero la voluntad de Dios lo llevó al propósito que era Nínive. Y yo te digo a ti en este día que nuestra voluntad puede ser que se incline muchas veces hacia Tarsis, pero la voluntad de Dios siempre va a estar dispuesta, siempre va a estar lista para redireccionarnos a Nínive. Amén. Mira, si no te acuerdas de más nada en este día, permíteme repetirte esto, que nuestra voluntad siempre, ¿verdad?, o en la mayoría de los casos, se va a inclinar a ir a Tarsis. Y puede ser que nos vayamos a Tarsis, puede ser que hasta lleguemos a Tarsis. Pero la voluntad del Señor siempre va a estar lista, para redireccionarnos a Nínive. ¿Y sabes qué? Terminaremos en Nínive, querramos o no. Terminaremos en Nínive porque la voluntad del Señor siempre se cumple. Amén. Así que entre los propósitos, ¿verdad? Y voy a avanzar porque ya se está yendo el tiempo. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes, para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vamos a predicar su palabra a toda criatura. Esto ya no depende de nosotros. Tenemos un comando, tenemos un mandato, tenemos una ordenanza de llevar su palabra, de predicarla. Mira, si tú la cantas, cántala. Si tú la danzas, dánzala. Si tú la predicas, predícala. Si tú la escribes, escríbela. Amén. Como dice esa canción, si tu arpa es cantar, comienza a cantar. Pero lleva la palabra del Señor. No te calles, no te limites, no te aguantes. Lleva la palabra del Señor. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de que hay que cumplir la voluntad del Señor. Si se tratara de nosotros, Jesús, cuando estaba en Getsemaní, dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estuvo dispuesto a entregar su voluntad, y tú y yo, como sus hijos, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra voluntad. Estamos viviendo en un tiempo de muchísimo egoísmo, donde solamente pensamos en nosotros mismos. Y no se trata de nosotros mismos, no se trata de que yo me sienta bien, de que si aquí me siento bien, allí no, que si esto, que ya no me siento. No se trata de eso, se trata de que nosotros hagamos la voluntad del Señor y que pasemos la antorcha encendida. Nos toca a nosotros pasarle la antorcha encendida, no apagada, encendida a esta generación que se está levantando. Mi amor, déjame decirte que ya no se trata de ti, de si tú te sientes bien, de que si las circunstancias son propicias, de que si todo está saliendo como tú quieres que salga o no. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de hacer la voluntad de Dios.
Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos la responsabilidad y el compromiso como hijos de Dios de pasar a esta generación que se está levantando, los jóvenes, los niños, la antorcha encendida. Tenemos que pasarle la palabra del Señor tal y cual está escrita en la Biblia. No inventos. No inventos, no cuentos. La palabra del Señor, que es la que transforma, la que cambia, la que rompe cadenas, la que trae salvación y arrepentimiento a las vidas. La palabra de Dios, no tu palabra y no la mía. La palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad. Yo quiero que te quedes con esto en el sistema, que se te quede en tu espíritu, que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios como está escrita. No como yo quiera interpretarla, sino como está ahí. Amén. Así que otra de las propósitos, ¿verdad?, es hacer discípulos a las naciones. Vayan, Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los ministros, ¿verdad?, líderes tienen esta responsabilidad de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de hacer discípulos a las naciones. Fuimos creados para buenas obras. También propósito de Dios por el cual estamos en esta tierra también es para que hagamos buenas obras. Amén. Sabemos que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Tranquilo, yo lo sé, no te voy a hablar de eso, no te voy a decir eso. No vas a hacer obras para salvarte, no, eso no es. Las obras no son para salvación, las obras son porque como hijo de Dios estamos llamados a tener buenas obras, buenos frutos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que tú y yo andemos en buenas obras. Recuerda que tenemos un testimonio que guardar como hijos de Dios. Y si predicamos el evangelio, aún más. Aún más. Hay un testimonio que guardar. También, propósito de Dios es que llevemos fruto. Juan 15:16, que es la porción principal que hemos utilizado en este estudio que lleva ya un mes. Dice, Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto sea permanente, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Que llevemos fruto y fruto permanente. Amén. Tenemos que aceptar y entender el proceso. Los procesos no son para mal. Los procesos son para bien, son para bendición, son para edificación, para madurarnos, para producir en nosotros. Los procesos producen en nosotros. Segunda de Corintios 4:17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, gloria. Esa tribulación que tú estás viviendo hoy, mira, agradece a Dios. Agradece a Dios por lo que estás viviendo hoy, porque eso que tú estás viviendo hoy, que está disfrazado de una gran tribulación, está produciendo en ti un mayor y excelente peso de gloria. Aleluya. Peso de gloria viene para tu vida. Te digo porque estoy tan segura, porque si tu vida como hijo de Dios está en las manos de Dios, todo lo que nos acontece, todo lo que te acontece a ti es guiado por el Espíritu, es guiado por el Señor. Si tu vida está en las manos de Dios, agradece lo que estás viviendo hoy, créelo con seguridad que Dios está en control. Créelo con seguridad, aunque no lo entiendas, aunque te duela, aunque estés viviendo quizás el momento más duro de tu vida, cree con seguridad que lo que estás pasando es para bien. Aunque parezca que no, aunque parezca malo, es bueno. Aunque parezca malo, es bueno. Dale gracias a Dios por lo que te está librando. Lo que pasa a los hijos de Dios siempre tiene un buen propósito.
Siempre, porque dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Nuestra generación le pertenece al Señor y fue llamada conforme al propósito de Dios. Y lo que estés viviendo es para bien. Dale gracias a Dios de lo que te libró, de lo que te está librando, lo que está haciendo en ti, te está produciendo en tu vida un mayor, eterno peso de gloria, un excelente peso de gloria. Así que dale gracias al Señor. Aunque no lo entiendas ahora, vas a entenderlo luego. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, han sido ejercitados. Estás siendo ejercitado en la disciplina del Señor. El Señor te está encaminando, te está llevando hacia su propósito. Y Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Nuestro apóstol Edwin nos enseña, ¿verdad?, que el proceso, la presión va a sacar lo que hay en nosotros. El proceso y la presión va a sacar lo que hay en ti, lo que hay en mí. No hay aceite de oliva sin olivas trituradas. No es posible que saquemos aceite de oliva si no hay olivas trituradas. No hay jugo de uvas si no hay uvas machacadas. La presión va a sacar lo que hay en ti. Él nos enseña y nos dice: si presionamos, si aplastamos una uva o una oliva, de la oliva saldrá aceite, de la uva saldrá jugo, pero si aplastamos una serpiente, de la serpiente va a salir veneno. Amén. Bueno, estuvo fuerte esa, sí, está bien, perdonen esa. Perdonen no, es palabra de Dios. Gloria a Jesús. 4. Comparar el proceso de una semilla. Juan 12:24. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Pero si no muere, queda solo. El proceso de la fructificación conlleva muerte. Sí, te lo voy a decir. Yo sé que nos gusta que nos hablen de prosperidad y que todo va a estar bien y que no va a doler nada y que todo es peaches and cream y que todo es flores y chocolate, pero no es la verdad, ¿sabes? No te puedo mentir, no te puedo mentir. El proceso de la fructificación conlleva muerte. Colosenses 3:5-9 dice: hagan pues morir todo lo terrenal, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, dice la Biblia en la Reina Valera. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice: haz morir. Yo tomo la decisión. Tú tomas la decisión de hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Que la carne va a estar siempre ahí pendiente para levantarse. Pues claro, pues si estamos en este mundo, estamos en esta carne, esto todavía está, mira, esta todavía está viva ahí, mira. Y si nosotros nos descuidamos un segundo, se va a encrespar. Te lo estoy diciendo, esto no tiene que ver con título, ni con tiempos, años en el evangelio, ni con ministerio. No. Todos los que nos descuidemos, la carne se va a encrespar. Hay días que, yo no sé si a ti te pasa, lo compartíamos el miércoles en nuestra casa, que hay días que tú estás como que menos orado, y te sientes como crispy, ¿verdad? Como medio crispy. Y estás más malhumorado, más respondón, más carnú. Más chuletón, más carnú. Yo no sé si esto lo oye en otro país que no entienda lo que estamos hablando, pero más carnú, más carnal. Aleluya, y nos pasa todo. Esto no tiene que ver con que tú seas pastor o que seas ministro. No. A todos nos pasa.
¿Qué tenemos que hacer? Mantener esta carne ahí, sometida al Señor. Que Dios nos ayude cada día, que el Señor nos ayude cada día a someternos al Señor. A hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Mire lo que dice aquí en Gálatas 5:19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Las que tenemos que hacer morir. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Esto es Gálatas, esto es Pablo hablando antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que el Señor tenga misericordia y nos ayude, nos mantenga alejados de estas cosas, ¿verdad? Que nos dé la fuerza para someternos a Él, para mantenernos enfocados en Él, haciendo su voluntad, viviendo para Él. Amén. La semilla requiere de unos elementos esenciales para poder producir frutos. Entre ellos están la tierra, que es el lugar donde el Señor nos planta, el lugar donde el Señor nos planta. Mira, compartía con un pastor recientemente y le decía, pastor, las personas que llegan a una congregación no llegan por fulano o por fulana, aunque nosotros invitemos las personas, quien los trae es Dios. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dice Jesús. Ninguno puede venir a Dios si Jesús no se revela su vida. Nosotros somos muy malos para buscar al Señor. Dios tiene que revelarse a nuestro corazón para que podamos nosotros inclinar nuestro corazón al Señor. Y eso lo hace Dios. Así que si el Señor te planta en un lugar o te lleva a un lugar, fue Dios quien te llevó. Y allí vas a pasar todos los procesos que el Señor quiere que pases para que puedas dar fruto. Lo que pasa es que muchas veces no queremos pasar los procesos y queremos que todo sea a nuestra manera. Y pensamos que algo que pasó tiene que ver con personas, cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es carnal, sino que espiritual. Y el Señor utiliza todo para procesar nuestro carácter y sacar lo mejor de nosotros. Amén. Así que la decisión siempre es nuestra. La decisión es siempre nuestra. Y nuestro pastor, ¿verdad?, siempre nos dice, cada uno está donde quiere estar. Dice que otro de los elementos que necesitamos para producir fruto, una semilla, ¿verdad?, es agua, que es tipo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguna semilla puede producir fruto. Hablando de los hijos de Dios, poniéndolo tipo como semilla. Un clima adecuado, un ambiente adecuado, ¿verdad? No van a haber ambientes perfectos, porque donde hay seres humanos con diferencias, con caracteres diferentes, con modo de pensar diferente, siempre va a haber que ajustarse. Siempre, por eso es que dice la Biblia, sométanse unos a otros en amor, porque vamos a tener que someternos unos a otros en amor. Pero no es imposible, se puede. Así que un clima adecuado, ambiente de hermanos. La limpieza, el Señor hace limpieza, ¿verdad? Él va podando y quitando los matojos. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Amén. Y finalmente, en Gálatas 5:22 y 23 nos habla de esos frutos, que son el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ya como lectura final, y yo sé que esta fue bastante larguísima, yo creo que la cápsula más larga, pero teníamos que darle culminación a este
tema que estuvo poderoso para gloria y honra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa. Por eso no podemos callar, por eso tú tienes que predicar, tienes que hablar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. No importando, esto no depende de ti, de cómo te sientas, no, hay que hablar la palabra del Señor. Y vamos a terminar con la porción base de este estudio bíblico, que es Juan 15:16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo voy a leer versión actual acá. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Amén, amén. Gracias una vez más por escuchar, por ver esta cápsula. Damos gracias al Señor, damos gloria al Señor, que la palabra del Señor siga siendo esparcida por el mundo, porque será predicado este evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Entonces vendrá el fin. Amén. Así que muchísimas gracias. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor. Si hay alguien que en este momento quiere entregar su corazón a ti, Señor, que puedas repetir esta oración. Jesús, abro mi corazón a ti. Te entrego mi vida, te acepto como dueño y Señor de mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento de la vida que he llevado hasta ahora y te pido que seas tú el que ahora guíe mis pasos. En el nombre de Jesús, ayúdame a crecer en ti, ayúdame a permanecer y a estar firme en tus caminos y hacer tu voluntad y vivir para ti. Gracias, Dios. Amén, amén. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por ver y compartir. Amén.